Muy buenas tardes. It's a pleasure Es un placer to be here to share what God is doing. para compartir con ustedes lo que Dios está haciendo. Thank you, Pastor Luis, for allowing me to be here. Gracias, Pastor Luis, por permitirme estar aquí. And I have prayed that the Lord would speak into your heart. Y le pido al Señor que Él hable a tu corazón. I am from Brazil. Quiero que sepa que yo soy de Brasil. I have been in the U.S. for 28 years. How long? 28. Wow. Un aplauso. She's been here. Ella estaba aquí por 28 años en los Estados Unidos. And I later became a citizen, and I'm so, I love being in the U.S., don't you? Dice, yo amo estar en los Estados Unidos. ¿Usted no? Amen. Amén. It's a great country. Es una ciudad, un país muy hermoso. Yes. But in Brazil, I was an associate pastor in one of the largest churches of the Nazarene there. Yo fui una pastora asociada en una de las iglesias más grandes del Brasil, de las iglesias del Nazareno. And I'm an ordained pastor of the Church of the Nazarene. Soy una pastora ordenada en la iglesia del Nazareno. And my ministry in Salem is to help, specifically help the people who are poor. Mi ministerio en Salem específicamente es ayudar a las personas que son de bajos recursos en la ciudad de Salem. And I'm a member of the Salem First Church of the Nazarene. That's where I serve. Dice, yo estoy sirviendo en la primera iglesia del Nazareno en Salem. And what I do when I started the ministry, I started with serving 7 families. Cuando comenzamos este ministerio de ayudar a las familias, comenzamos sirviendo a 7 familias. That was 11 years ago. Eso fue I'm hace sorry, 11 12 años, years ago, 12. 12 años atrás. And now we're serving over 1,000 families. Y hoy estamos sirviendo más de 1,000 familias al año. When I started, we had just a small place, about 1,600 square feet. Cuando comenzamos teníamos un área pequeña de 10,000 pies cuadrados And now we grew to 12,000 square feet. y ahora tenemos una área de 12,000 pies cuadrados. God is just doing amazing things in Salem. Dios está haciendo cosas grandes en la ciudad de Salem. Beyond giving food, I'm also teaching the Word of God. Aparte de compartirles un alimento, les estamos también compartiendo la palabra de Dios. Every week, every day, we read the Word. Todos los días leemos la And palabra I teach the Word of God. y yo les enseño la palabra de Dios. Some of them never opened the Bible. Algunos de ellos nunca habían abierto una Biblia And now they're reading the Word of God. y ahora todos ellos leen la palabra del Señor. It's just a privilege to work for Him. ¿Se te entiende? It is a privilege to work for God. Es un privilegio, hermanos, trabajar para Dios. Praise the Lord for what He is doing. Adoremos y alabemos al Señor por lo que Él está haciendo. I would like to share with you what God is doing in Brazil. También les voy a compartir lo que Dios está haciendo en el país de Brasil. I go there just about every year, Yo viajo hacia Brasil una vez al año and I love following the work they're doing there. y amo seguir el trabajo que se está haciendo en Brasil. You know, when Brazil started, Cuando la obra comenzó en Brasil, it was because of one person. eso comenzó solamente porque una persona, Let me see if I can do this from here. vamos a ver si puedo hacer esto. No, I can't. Oh, there. You have to point kind of like to the screen or something. Let's see. No, I can't. So you're gonna do it for me because I can't. Lo van a tener que estar haciendo ahí. Yeah. So, in 1958, En 1958, a couple who worked here una pareja que trabajaba acá, was transferred to Brazil to work there. la transfirieron hacia Brasil. And they didn't have any Church of the Nazarene there. Y en Brasil no había ninguna iglesia del Nazareno. And this businessman said, wow, there's no Church of the Nazarene here. I'm going to call Kansas, the headquarters. Entonces esta pareja llamó al centro de la iglesia del Nazareno en Kansas And tell them they need to open the Church of the Nazarene here. y él les dijo que tenían que abrir una iglesia del Nazareno en el Brasil. So the headquarters talked to Dr. Mostella.
y la iglesia habló a un pastor llamado Moscala. Dr. Mostella said, yes, I will go to Brazil and start a church there. Y este pastor Moscala dijo, sí, yo voy y comenzamos la obra en Brasil. And in October 13, 1958, Y en 1958, y en octubre de 1958, they had the very first service of the Church of the Nazarene in Brazil. y allí comenzaron el primer servicio en una iglesia del Nazareno en el Brasil. And all because of Irvin and Dr. Mostella. That's Dr. Mostella right there. Before he died, a few years before he died, I went to visit him. He lived in Washington. Esta es la pareja que comenzó la obra de misiones o la iglesia del Nazareno en el Brasil. Aquí está en la foto antes de que ellos fallecieran. And next, let's see. In the church that they started with little people, like 18 people. Later, they start growing 1,000. Esta iglesia comenzó con 18 personas y después se fue creciendo a 1,000 personas. In 2000. Y en el 2000, In 3,000. después de la 2000 a 4,000. y a 4,000. Now I think they have about 8,000 to 10,000 members. Y esa iglesia hoy es una iglesia que tiene más de 10,000 miembros en asistencia. And they have about 3 or 4 services per Sunday. Dice que ellos tienen 3 o 4 servicios por domingo. The church is so big. La iglesia ha crecido tanto. Go ahead. Look, it's the whole, just almost the whole block. Ellos tienen ahora todo la manzana, que básicamente es la iglesia, como usted lo ve en esa foto allí. It's just a beautiful temple. Es un templo muy hermoso. And all because of our fund. Y todo porque una persona comenzó. He called the church, there's no church here, come. Este misionero dijo, no hay una iglesia aquí en el Brasil, por favor envíen un pastor. When God gives you a dream, speaking to your heart, Cuando Dios te da un sueño y Dios habla a tu corazón, even if you are one person, aún cuando tú eres una sola persona, God, the Almighty One, Dios, el Dios Todopoderoso, can use you puede usarte a ti to do mighty things. para hacer cosas grandiosas. That's what God did. Eso es lo que Dios hizo. Next. This is São Paulo, Rio de Janeiro. Esos son los I'm pastores. sorry, this is São Paulo, the state of São Paulo, Brazil. The next state, Este es el pastor, los que comenzaron después, en el 1961. the next one is, go back. Yeah. The next one, they were sent to Rio de Janeiro. La siguiente pareja fueron enviados a Río de Janeiro. And this is another couple, Jim and Carol Kratz. Estos son los siguientes pastores, Jim y Carol They Kratz. were the most wonderful couple that I have met. Es una de las parejas más maravillosas que yo he conocido. They went to Brazil, to Rio de Janeiro, Ellos fueron a Brasil, al Río de Janeiro, and it is a beautiful state. y es un lugar muy hermoso. I have been to about 12 countries, Yo he ido como a 12 países, but Brazil is one of the most beautiful ones. pero quiero decirte que Río de Janeiro es uno de los lugares más hermosos. So now let's see the picture. Yeah, that's the statue of Christ the Redeemer, about 11-story building. Dice, esta es una de las estatuas de Cristo el Redentor, es como unos 11 pisos de alto. It's just beautiful. Es un lugar hermoso. Yeah, next one. Rio de Janeiro has beautiful beaches. Quiero que sepas que en Río de Janeiro hay unas playas hermosas. Go ahead. It's a huge city. Esa es una de las ciudades. Next one. Just take it from one. Rio de Janeiro have about 6 million people, La ciudad de Río de Janeiro tiene como 6 millones de personas. but over 60% of Brazilians Pero muchas de las personas en Brasil have in very, very bad poverty. viven en una pobreza muy extrema. The minimum wage is $250 a month. La renta allí son como $250 al mes. And the majority of them
there are almost the same price as it is here. Básicamente el costo de vida allá es casi el costo de vida de aquí. So they have a hard life. So, esas personas que viven en esa ciudad tienen una vida muy difícil. And maybe you see that in the city, even though there are huge, beautiful houses, Y aunque tú veas allí muchas casas muy hermosas, you see poverty right in front of your eyes. y aún así puedes mirar la pobreza enfrente de esas casas hermosas. Jim and Carol Kratz went to the poorest place. Los pastores Kratz fueron a las ciudades más pobres de Brasil, Of Rio de Janeiro. Al Río de Janeiro. And places like that, this is a place where they throw all the trash of the little city there. Aquí es uno de los lugares donde tiran toda la basura de la ciudad. It's the dumpster. Es donde tiran todo, es el basurero. And many people who don't have much, they go there. Y muchas de las personas que son tan pobres que no tienen mucho van allí a No recoger. gloves. Y si no usan sometimes, guantes, and just grab things, try to find something so they can use. y muchos de ellos andan buscando algo que encontrar para comer. And Jim and Carol Kratz went to Mesquita. That's the city called Mesquita in the state of Rio de Janeiro. Esta es una de las ciudades de Mesquite que está en la ciudad de Río de Janeiro. So Jim went there with his wife. So Jim and Carol fueron a esta ciudad, But he got an invitation to preach in another state about 20 hours away up north. él fue invitado a predicar a una ciudad que estaba 20 horas al norte de Río de Janeiro. He got lost. Y él se perdió. There was no Google Map. Y no había en aquellos tiempos el Google Map. And got lost and he thought, I'm late. They will not, I can't preach there anymore. Y él estaba tan perdido que dijo, ya estoy tan tarde que no voy a llegar a la iglesia. So I need to find a church here so I can at least attend the service. Y voy a buscar aunque sea una iglesia en esta ciudad donde estoy perdido para aunque sea ir y asistir a un servicio. So he found a church and entered the building and they welcomed him. He gave a little word. Cuando él entró a la iglesia, lo recibieron y le dieron un tiempo para que diera un saludo. And when the service ended, a young man, 20 years old, started talking to him. Y cuando el servicio terminó, una persona de 20 años comenzó a platicar con el pastor. And his name was Amadeo. El nombre de esta persona se llamaba Amadeo. And he was 20 years old and he said, wow, that's wonderful. I love American people. And start to talk to the pastor. Y él empezó a hablar con el pastor americano y le dijo, oh, a mí me encanta platicar con la gente americana. And then he told Jim, he said, Pastor, I have been studying by correspondence. Dice, Pastor Jim, yo he estado estudiando por correspondencia. And it is from the Nazarene Church. Y él estaba estudiando con la iglesia del Nazareno. No, that was a miracle because that church was not Nazarene. Y ese era un milagro porque esta iglesia no era una iglesia del Nazareno. And took Jim to be lost to find this young man. Y qué casualidad que el pastor Jim se perdió y llegó al lugar con este hermano que estaba estudiando con la iglesia del Nazareno. And Pastor Jim said, you know, I want to invite you to come to Rio de Janeiro. Y el pastor Jim invitó a Amadeo y le dijo, yo quisiera que tú vengas conmigo al Río de Janeiro. And Amadeo has been there for about 60 years now. Y Amadeo ahora ha estado predicando allí por casi 60 años. He became the superintendent of the district. He became a district. That church, that little church, started with about 20 people. La iglesia pequeña que comenzó con 20 personas llegó a ser ahora un distrito en Brasil. But in the beginning, Pastor Jim left Amadeo as the main pastor there. Cuando el pastor Jim dejó Brasil, él dejó a Amadeo como la persona encargada del distrito.
And again, about 25 people. Y te recuerdo, eran solamente como 20 personas. 5 years later, Y 5 años después, Amadeo had 250 people. el pastor Amadeo llegó a reunir 250 personas. And then he started another church. Y después comenzaron ellos otra iglesia, And then another church. y después otra iglesia. Another church. Y así fueron sembrando iglesias. 10 churches. Y ahora tenían más de 10 20 iglesias. churches. Y ahora más de 20 And iglesias. then 50 churches. Y más de 50 And then iglesias. 70 churches. Y más de 70. And then I think up to date about 100 churches from that man. Y ya te quiero decir que ahora ese hombre ha sembrado en el Brasil más de 100 iglesias. Un aplauso al Señor. Amén. And I think the membership today is about close to 20,000 in the whole district. El distrito de Brasil ahora tiene más o menos a 20,000 miembros en las iglesias. Let's see the slide. And that was my baptism. I became a Christian at that church. Y si usted puede mirar esas flechitas que están allá atrás, allí estaba yo fui miembro de esa iglesia y allí fue mi bautismo. Okay, go ahead. It's a cool church because, you know, the young people are very involved in evangelism. So they're there saying, hey, you're welcome here, you're special, come on, you know, you're welcome. Los jóvenes son muy parte de la iglesia, dice, y ellos siempre están con los carteles en la calle diciéndole a la gente que todos ellos son amados y son bienvenidos a ese lugar. They don't wait for people to come in. Ellos no esperan a que la gente venga. They go there and say, come in. Ellos van a la calle y les dicen, vengan, pasen. Next one. I went there, well, they do that every month, every Saturday. The first Saturday of every month, they have a fasting service. From 6 a.m. to 7 p.m., they seek the Lord fasting. Dice, esta iglesia dice, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, el primer sábado del mes, ellos ayunan y oran por 12 horas. It's just, I love going there. Es una búsqueda incesante del Señor. And to go there and preach the Word of God. Y es una cosa hermosa ir allí y predicar la palabra de Dios. Next one. And that's the size of the church now. Ese es ahora el tamaño de la iglesia. Plus, now they divided the district. Now they have 2 districts. Y lo que antes era un distrito, ahora lo han dividido en 2 distritos. Next one. This woman was one of the members there. She came, she didn't feel loved. She was married to an alcoholic. Esta mujer que usted ve aquí fue una de las personas que no se sentía amada. Ella estaba casada con una persona que era alcohólica. But the Church of Nazarene went to her house and evangelized her. Y la iglesia de Nazareno la fue a buscar a su casa y la evangelizó. And told her, Jesus loves you, Marlene. Jesus loves you. Y le empezaron a hablar a ella de cómo Jesús la amaba. She said, no, I'm not lovable. Y ella dijo, no, a mí nadie me puede amar. But finally she gave her heart to Jesus Christ. Pero finalmente ella le entregó su corazón a Jesús. And she became an evangelist. Y ella se convirtió en una evangelista. And she shared the gospel and won many people for Jesus. Y ella ha predicado el evangelio y ha ganado a muchas personas para Jesús. But there was a time that she was depressed. Pero llegó un momento en que ella cayó en una depresión. And she didn't want to go out. Y ella ya no quería salir. She felt sick. Ella se sentía enferma. And she said, what am I going to do? Y ella pensó, ¿qué es lo que ahora yo puedo hacer? So she thought, I'm going to call people. Y empezó desde su casa a empezar a llamar a la gente. And she called the numbers random. Ella nomás agarraba y marcaba en el teléfono cualquier número. And she called and said, I would like to pray for you. Y ella solamente, la persona que le contestaba le decía, solamente me gustaría orar por ti. And she prayed for 1, Y empezó a orar por una, and 2, 2, 3, 3, 10, 10, 30, 30, 50, 50. 300 people she called and prayed for. Ella llamaba hasta 300 personas y oraba por ellas. And one of
that I remember, she told me that she was going to commit suicide. Y ella me cuenta que ella alcanzó a una persona que pensaba cometer suicidio. And God saved her. Y esa persona fue salva por esa oración que ella hizo. There's no excuse for us not to share Jesus Christ. No hay ninguna excusa para nosotros no compartir a No Jesús. matter your age, No importa cuál sea tu edad. God can use you. Dios puede usarte a ti. Even when you're sick. Aun cuando tú estás enfermo. Amen. Next one. La siguiente. That is a joy. I shared the gospel with this woman. She was homosexual. Dice que esta mujer fue una de las personas que ella compartió el evangelio. When I talked to her, Cuando yo hablé con ella, she didn't want anything to do with God. no quería nada, saber nada de Dios. And I shared the gospel with her. Y yo le compartí el evangelio. And later on, she became a Christian Y después ella aceptó a Jesús. and changed her lifestyle Y cambió completamente su estilo de vida. and became a woman of God, Y ella se convirtió en una mujer de Dios. a missionary in the Amazon. Ella es una misionera en el Amazonas. She was there until she died. Ella estuvo en el Amazonas hasta que ella murió. She got sick and Ella se died puso muy there. enfermo And died there. y murió allí. But died serving the Lord. Pero morir sirviendo al Señor, I can't wait to meet with her one day. no puedo esperar a encontrarme un día con ella. Amen. Amén. Now the next pastor is also a fruit of the main church. Ahora, este pastor también es fruto de la primera iglesia que comenzó. He is an amazing young man. He's about 29 years old. Ese es un hombre admirable, de verdad. Él tenía 29 años. Next. And his church is about 20 minutes from the main church. Su iglesia de él está cerca de la iglesia principal, como unos 20 minutos. Also, very poor area. Es también un área muy pobre. Next. And that's the front of the church. Y esa es la parte del frente de la iglesia. Because of COVID, the churches there were also closed. A causa del COVID, las iglesias en Brasil, al igual que acá, cerraron. This pastor said, I'm not going to stay inside. Y él dijo, yo no me voy a quedar ahí encerrado. He rented a truck. Y él compró su carro, rentó su carro. And on top of that truck, Y desde arriba de esa troca, and went everywhere in the city preaching the gospel of Jesus Christ. y empezó a manejar por toda la ciudad y él predicaba a Jesucristo. And every Sunday the church was closed, but he went out and preached the gospel and prayed for the city, for the people all around. Y él, mientras la iglesia estaba cerrada, él salía todos los domingos a predicar por todas las calles y a orar con las personas. Let's see the picture. Yeah. He is praying for everybody. Allí él estaba orando por todas las personas que le escuchaban. Next one. See how even the children were listening. Mire, pueden mirar allí cómo salía la gente. Next one. Those who were Christians were praying for him. Y allí era toda la gente cristiana, también salían y oraban juntamente con ellos de sus casas. Okay. And another thing that this young man does, he writes messages and go everywhere in the neighborhood. The church go, like everybody here together, going out with a message for the neighborhood. Y así se reunían ellos por equipos y salían por todas las calles y oraban juntos. It's just, he thinks out of the box. Él pensaba fuera de lo que es el sentido común. So he is so out of the box guy that I told him, I have a ministry in the U.S., but I would like to extend Hope Station in Brazil. Y él trabaja con gente pobre allí y yo le empecé a comentar lo que yo estaba haciendo acá en los Estados Unidos para ayudar a las familias y me gustaría comenzar también a hacer lo mismo en el Brasil. And I told him I would like to open a free medical clinic here. Y me gustaría abrir una clínica médica gratuita para las personas de bajos recursos en Brasil. And he said, I want to do that too. Y él dijo, oh, me encantaría que hiciéramos eso. He said, that is my dream. Ese es mi sueño. So we got together and prayed, and
then we started serving the people there with medical needs. Y empezamos a trabajar juntos y a orar y empezamos a trabajar con la gente que tenía necesidades o problemas médicos. And he opened his church, Y él abrió su iglesia and children and people all of every age came to. y desde niños hasta gente de toda edad venían a esa clínica por ayuda médica At his church. en la iglesia de él. Next one. But because the church didn't have more space, I decided to rent a place. Como la iglesia no tenía más espacio, decidimos rentar un espacio separado. So he found this place, and I said, this is it. So I rented that place, Y él fue y encontró un lugar y le dije, sí, este es el lugar. and we now have the clinic there. Y rentamos ese lugar y ahora lo hemos arreglado para servir. Go ahead, next one. Next one. We have pediatrician, Tenemos pediatras, we have physical therapists, tenemos personas que hacen psychologists. educación física, terapia física. Last month alone, El último mes they gave consultations to 127 people. El último mes dieron a ellos ayuda o consultas a más de 127 personas. And about 50 exams. Y 50 de ellos tuvieron sus exámenes médicos. And he invited me to preach at his church. Y él me invitó a compartir la palabra en su iglesia. The church was packed. There was no place for anyone else. Y esa iglesia estaba tan llena que no había espacio para más personas. It was amazing to see how many people in that little church. Era un milagro saber cuántas personas cabían en ese pequeño lugar. And you see the distance between the first seat to the altar, like this much. Pueden mirar cuánto espacio había entre el altar y la primera But banca. even so, I invited people to come to the altar at the end of the service, and the altar was packed. Y invité aún así a las personas que pasaran al frente y ese lugar estaba lleno. Next one. So that's a little, go ahead. They're baptizing probably 40 to 50 people per year. Allí ellos bautizan aproximadamente entre unas 40 a 50 personas por año. And this woman, quickly her testimony, I don't know if you are aware, but in Brazil, lots of spiritists, people who serve like a voodoo type of a thing. Yo no sé si tú sabes, pero en el Brasil hay mucha brujería y esta es una de las personas que hacía budismo. And also drugs. She used lots of drugs. Y también ella estaba muy perdida en las drogas. But her son Pero su hijo was a teenager. era un jovencito And he went to Church of the Nazarene, y él llegó a la iglesia del Nazareno of Pastor Fabio. por el pastor Fabio. And he started praying for his parents. Y este joven empezó a orar por sus padres. And one day, Y un día his parents came to church. sus padres vinieron a la And iglesia they accepted Jesus. y ellos recibieron a Jesús. If you are young, Si tú eres un joven and your parents are not Christians yet, y aún tus padres no son pray for them. empieza a God orar. is listening to your prayers. Dios escucha tu Do oración. not give up praying for people who you know. Tienes que empezar a orar por las personas que tú conoces, They are not Christians yet. que no son cristianos todavía. Pray for them. Ora por And ellos. one day, Y un día they will become Christians. ellos van a llegar a Continue to conocer a pray. Jesús. Continue to pray. Continúa orando. See, this boy prayed so many times. Sí, este joven oró tantas veces. He's right there behind her. Lo puedes mirar a ese joven allá atrás de su madre. And had the privilege to be there with his mama. Y tuvo el privilegio grande de estar allá en el bautismo con su madre. And she's still at the church today. Y aún ellos continúan en la iglesia hoy. Amen. Praise God. Amén. Gloria a Dios. Yes. And the church now is expanding. Y la iglesia se ha ido creciendo. The next one. And that's what they're still in construction. That's what they are aiming for. Y esto es lo que ahora están esperando ellos para rentar allí. When he got the church from his dad, by the way, his dad was the pastor there. El pastor Fabio, su padre, era el pastor de la iglesia. About 110 people.
y tenían aproximadamente 110 personas. Now they have over 400 people. Y ahora tienen más de 400 personas. What a blessing. God is saving people. Es una bendición, Dios está salvando a las personas. Siguiente. Now, this is my good friend as well, Amadeo Enrique. Pastor Amadeo Enrique. Ese es el pastor Amadeo. Yeah. So the first one is Amadeo. They're not related, El primer pastor Amadeo no tiene ninguna relación con el pastor Amadeo. but he was a Christian at Amadeo's church. Pero él vino de la iglesia del primer pastor Amadeo. And Amadeo Enrique's mother, Y his mother, la mamá de este señor Amadeo named her son Amadeo because of Amadeo Senior. La razón que él se llama Amadeo es porque su madre estuvo bajo el ministerio del otro pastor Amadeo. To honor Amadeo, she put her son's name Amadeo. Y su madre, para honrar al otro pastor, le puso a su hijo Amadeo también. And he became a pastor Y qué casualidad, él se convirtió en un pastor. and was pastoring about the church, about 110 people. Y él comenzó a pastorear una iglesia de 110 personas. And the superintendent, Amadeo, Ahora, el superintendente, primer pastor Amadeo, told him, le dijo a él, Amadeo, I feel in my heart that you need to leave this church yo siento en mi corazón que Dios quiere que tú empieces a liderar esta iglesia and go to another starting work. y tienes que ir a otro lugar, A couple from our church a otra pareja de la iglesia, open their house for a Bible study. que pídeles a las parejas que abran sus casas para estudios bíblicos. And now they have about 30 people in her house. Y ahora esa otra pareja que abrió su casa tiene aproximadamente 30 personas asistiendo. And Amadeo Senior said, and from there you will go to the main street in Mesquita. Y desde ese hogar que comenzaron con esta pareja van a ir a muchos lugares en la ciudad de Mesquita. Now you're going to open a church right in the main church, in the main street of Mesquita. Y él le dijo, ustedes van a abrir una iglesia aquí en la calle principal de Mesquita. And Amadeo Enrique told him, Y Amadeo, el pequeño, le dijo al Amadeo Senior, let me borrow your glasses because I can't see what you're seeing. y le dijo, préstame tus anteojos porque yo no estoy mirando lo que tú estás mirando. But by faith he obeyed Amadeo. Pero el pastor Amadeo obedeció al otro pastor y le dijo, pero por fe voy a obedecer lo que tú me estás diciendo. And he left his church Y él dejó su iglesia and went to this house, y fue a esta casa 30 members, con 30 miembros well, people, gathering. In 1 month, y en un mes grew to 100 people esos 30 miembros empezaron a multiplicarse hasta 100 and could not be there anymore. y ya no podían estar And reunidos they en went esta to a casa. place, Y went to a place. tuvieron que rentar un lugar And then from there, y desde allí grew again to 200. empezaron a crecer el lugar a 200 miembros And they needed another place. y ya ocupaban otro lugar And they found a place in the main street of Mesquita. y encontraron el lugar en el bulevar principal de la ciudad de Mesquita And they moved there, and now they have 450 members. y ahora en ese lugar han crecido a 450 personas. It's a beautiful church. Es una iglesia hermosa. Look at how many people there. I went there to preach it, and it was packed. Yo he estado allí y ese lugar estaba lleno Next one. And I made an altar call after I finished my message, y yo hice una llamada al altar después de que terminé mi mensaje and people responded. It was just beautiful. y las personas respondieron, fue algo hermoso. Next one. And many people are baptized. Again, they baptized about 60, I think about 60 people per year. Y en esta iglesia ellos están bautizando por medio de 60 personas por año. Go ahead. And this woman has a beautiful testimony Esta mujer tiene un testimonio hermoso from his church. de esta iglesia.
She thought she had the perfect family, Ella pensaba que ella tenía la perfecta familia, but she found out pero ella se dio cuenta after 10 years of marriage que después de 10 años de that casada, her husband was cheating on her. que su esposo la estaba traicionando a ella. Cheating, Estaba engañando. and he told her, I don't love you anymore. Y él le dijo a su esposa que ya no la amaba. And she was from the Catholic Church. Y ella era de la iglesia católica. And she went to the priest and said, my husband is cheating on me, and I love him, but he doesn't want anything to do with me. And the priest said, you should divorce him. Look for an attorney. Y esta mujer era católica y fue con el padre y le dijo que su esposo la estaba engañando y que la quería dejar, pero que ella lo seguía amando. Pero el padre le dijo que se divorciara de él y que se buscara otro. And she was so sad. Y ella estaba tan triste. She left the church Ella se fue del templo. and was just in despair. Ella estaba muy temerosa And she was crying. y estaba llorando. And a pastor from Amadeus Church Y un pastor de la iglesia del pastor Amadeo saw her and said, how can I help you? y se la encontró a ella y le dijo, ¿cómo te pudiera yo ayudar? And she said, I'm in despair because I went to the Catholic Church and explained to him the situation. Y ella le comentó a él que estaba muy desesperada y le contó la situación que venía del templo de contarle la historia de su vida al padre. And she would like to talk to the priest, but he didn't have any time to talk to her. Y ella le hubiera gustado hablar más con el padre, pero el padre no tenía tiempo. And then he said, come to my church and my pastor will have time to pray with you. Y este hombre la invitó a la iglesia para que el pastor Amadeo pudiera orar con ella. And she came in and he prayed for her and he said, why don't you come Sunday and come to our church? Y el pastor oró por ella y la invitó al templo, al servicio del domingo. Le dijo, ¿por qué no vienes el domingo al servicio nuestro? And when she came in, she felt so loved. Y cuando ella llegó, se sintió tan amada And she gave her heart to Jesus Christ. y ella le dio su corazón a Jesús. And she said that God changed everything about her. Y ella cuenta que Dios cambió todo en su vida. She used to weigh 240 pounds. Ella pesaba 240 libras Next one. And now look at how she's looking. y mira ahora cómo se ve de hermosa. God changed everything. Dios puede cambiar a las personas. Her husband changed. Su esposo cambió And he said he would never go to church. y él decía que él nunca iba a ir a la iglesia. But he came to church and gave his life to Jesus Christ. Pero ¿qué crees? Que el esposo también vino a la iglesia y le dio su corazón a Today, Jesús. praise God. Today, he said, they say, me and my house serve the Lord. Y ahora ellos en su familia dicen como Josué, mi casa y yo serviremos al Do Señor. not give up on your family. Do not give up on your family. Por favor, nunca te rindas en luchar por tu familia. God is listening to your prayer. Dios te está escuchando y Él te quiere ayudar. God can do a miracle Dios puede hacer un and change your milagro husband, y poder cambiar a tu and change compañero, your wife, a tu compañera y and cambiar change tu your vida. kids. Y puede cambiar a tus hijos. Do not give up. Nunca te rindas. Because God, greater is He who is in us. Más grande es el Señor que está en nosotros que el que está en el mundo. Now, this is another beautiful testimony from Amadeus Church. Este es otro hombre que tiene un hermoso testimonio en la iglesia del pastor He Amadeo. was also a spiritist, but in the lower level of spiritism, voodoo, where they worship Satan. Este era un hombre que estaba también en la brujería. Él también era budista y adoraba a Satanás. They grew up there Y ellos crecieron en eso. because his mom was a Mãe de Santo, the lead priestess for the voodoo. Su madre era una de las sacerdotisas principales del espiritismo. His whole family, and two aunties also, they were lead people in the voodoo. Toda su familia, dos de sus tías también eran parte de estos, ¿cómo se dice? De estas prácticas budistas.
And he started drinking when he was 13 years old. Y él comenzó a tomar desde que tenía la edad de 13 años. And one day his wife was so upset about his drinking. Y un día su mujer de él estaba tan molesta porque bebía tanto. She was waiting for the bus to come by. Ella estaba esperando por el bus que pasara. And the bus was very, very late to come. 20 minutes she was waiting. Usually it comes in 15 minutes or so. It took an hour and the bus was not coming. Ella esperaba el autobús y el autobús casi siempre pasa cada 15 minutos, pero por alguna razón ese día no pasó después de que esperó una hora. So the bus stop is here, and the Amadeus Church door is right here. Right here. La parada del bus estaba tan cerca, la parada del bus estaba tan cerca de la iglesia del pastor Amadeo. And there was one of the obreros at the door, and he was looking at her, and then suddenly he saw her crying. Y allí estaba uno de los servidores y cuando de repente él notó que la miró que ella estaba llorando, He went to her and said, "Oh, how can I help?" y este obrero fue y le dijo, oh, ¿cómo te puedo ayudar? And she told him a little bit of her story. Y empezó ella a contarle un poco acerca de su historia. So he invited her to church, and Amadeo prayed for her. Y entonces este servidor la llamó y la invitó al templo y el pastor Amadeo oró por ella. And she started praying for, or they started praying for her husband. Y entonces la iglesia comenzó a orar por el esposo. Her husband was very upset that she was a Christian. Y su esposo, que practicaba brujería, se molestó mucho porque ella empezó a ir a la iglesia cristiana. And told her, "I'll never become a Christian." Y él le dijo a ella, nunca me voy a venir a la iglesia cristiana. And he told her, because he wanted to quit drinking. Y él no quería dejar de tomar. No, he wanted to quit drinking. O él sí quería dejar de tomar. And he tried several times, but couldn't. Él trató muchas formas de dejar de tomar, pero nunca pudo. And then told her, if your God is true, he has to help me to totally quit drinking. Si tu Dios es tan poderoso, entonces Él me tiene que ayudar a mí a dejar de beber. Next day, El siguiente día, he stopped. él dejó de tomar. Never again. Y desde ese día, nunca más. So he left the voodoo temple. Y él empezó a dejar la brujería del vudú. And his family said, "We disown you." Y entonces la familia de él se molestaron con él y dijeron, te vamos a deshonrar. And he started going to church. Él empezó a ir a la iglesia. And about a year or so later, Y más o menos un año después, he got sick. él enfermó. He drank so much that he got liver disease. Él había tomado tanto que empezó a tener daño en su hígado. And he got cancer. Y él desarrolló el cáncer. And 11 tumors within him. Y tenía 11 tumores. 2 of them, one of the size of an orange, the other one the size of a lemon. Sus tumores, uno de ellos era del tamaño de una naranja y el otro del tamaño de un limón. And the doctor told him, "I'm sorry, but you are going to die. Y el doctor cuando lo miró le dijo, lo siento mucho, pero tú vas a morir. Nothing we can do for you." Aquí no hay nada que podamos hacer por ti. And a miracle happened. ¿Y qué crees? Un milagro sucedió. They found a donor. ¿Verdad qué? They found a donor Ellos encontraron a un donante who died just that day. que tristemente falleció ese And the día. hospital called him and said, "We have a liver here for you." Y el hospital le llamó y le dijo, hay un hígado disponible para ti. And they came and did the surgery, 12-hour surgery, and he survived. Y tuvieron en ese día una cirugía con él por 12 horas y él sobrevivió. Now he's serving, he's studying at the church and now serving as a server at the church, evangelizing people. Ahora ellos estudiaron y se graduaron y ahora ellos están sirviendo en la iglesia, evangelizando en la ciudad. He went to visit his mom. Él fue a visitar a su madre. And she didn't want him to come in. And he said, "I came all the way to see you. I want to see you inside of your house."
Y ella no quería que su hijo entrara a su casa y el hijo le dijo, yo he venido desde lejos y quiero venir a visitarte a tu casa. So she hesitantly invited him over. Y entonces lo invitaron, ¿qué pasa? But what he didn't know was that the voodoo people, they were together, they're having a party. Y lo que él no sabía, por la razón que no quería que entrara, era porque estaban todos los budistas allí y tenían una fiesta. And he didn't know that. Y él no sabía eso. And they started, about 30 people were there. Había como unas 30 personas budistas allí. And they started asking him questions. Y le empezaron a hacer muchas preguntas a él. Why are you a Christian? Empezaron a preguntar, ¿por Why qué did te you leave convertiste a us? Cristo? Why did you leave us? ¿Por qué nos dejaste a nosotros? And he started sharing the gospel. Y él comenzó a compartir el evangelio con ellos. 20 of them 20 de ellos. accepted Jesus Christ. Ellos recibieron a Cristo Jesús. Praise God. Denle un aplauso al Señor. Who is in us than the one who is in the world. Do not be afraid of the enemy. Es más poderoso el Señor que está con nosotros que el que está en el mundo. No tengas temor del enemigo. God has empowered us Dios nos ha dado el poder a to nosotros. share about Jesus Christ. Y servimos a Cristo. Just be open for Him to use you. Deja tu corazón abierto para que el Señor te pueda usar. Next one. Oh, that's now the church. The Amadeu's church is growing. They bought another property inside the church. And he sent me a picture today that the church is loaded. I couldn't download, but it's just growing like this. Esta es una de las fotos de la iglesia. La iglesia ha ido creciendo. Compraron el terreno enseguida del templo y esto es lo que ha ido creciendo. La iglesia está cada día creciendo. Okay. That's how it will be when it's finished. Este es el lugar donde están ahí predicando. Okay. Stop there. Today, the Nazarene Church in Brazil, Déjame decirte que las iglesias de Brasil, 190 members. The Nazarene Church has 1,000. la iglesia del Nazareno tiene, 190,000 members. la iglesia del Nazareno en el Brasil tiene un total de 190,000 miembros. In 600 churches. Ha establecido 600 iglesias. Why? ¿Por qué? One person. Porque una persona Open their eyes abrió sus ojos and their hearts y su corazón to share the gospel. para compartir el evangelio. Noelma and Miguel opened their house, Cuando esta pareja abrieron su casa and now they have the church there. y ahora tienen una iglesia allí. The world needs Jesus Christ. El mundo necesita a Jesús. Even though you saw great news, Ahora donde quiera que tú vayas, escucha las nuevas. this is the reality. Esta es la realidad. 1.9 billion people, almost 2 billion people are Islam. Ahora, en el mundo hay más, casi 2 billones de personas que pertenecen al Islam. About 1.2 Hinduism people. Y más de 2.1 millones de hindús. About 2 billion were atheists. Y casi 2 billones de personas que dicen que no creen en Dios. People need Jesus. Las personas en el mundo necesitan a Jesús. And God can only count on you and me. Y déjame decirte, Dios está contando contigo y conmigo. There's no one else. Porque no hay nadie más. Just us. Es nomás nosotros. If we don't preach, Si nosotros no predicamos, who's going to do that? ¿quién lo va a hacer? And the field is ripened. The field is maduro. Los campos están maduros para la cosecha. When I was preparing for this service, I was praying for God to touch your hearts to donate, to give. Cuando yo estaba orando para este día, yo estaba pidiéndole a Dios que tocara su corazón para que usted diera. But I felt that God wanted more than your money. Pero yo quiero decirte que Dios me dio a sentir, Dios quiere más que tu ofrenda. God wants you. Dios te quiere usar a Your ti. money, your time, your emotions, Dios quiere usar tu dinero, tu corazón, tus emociones, all of you. todo de ti. Go ahead. Go ahead. I
I love this verse that Jesus shared because he said that for us, he encouraged us to open our eyes. A mí me encanta esta escritura porque Jesús nos está diciendo que abramos nuestros ojos To see that the field para que miremos que los campos is ready to be. están listos para la cosecha. Ready. Que están listos. But we need to have the work to go there. Pero necesitamos hacer el trabajo de ir y recoger el fruto. Another verse that I love Otro versículo que me gusta is Romans. es el libro de Romanos. There are 4 questions here. Aquí hay 4 versículos Questions. o 4 preguntas. 4 questions. Hay 4 preguntas. How can they believe if they don't know about God? Right? That's number 1. Number 2. ¿Cómo van a escuchar si nadie les habla? Number 2. How can they believe in God if they haven't heard? ¿Y cómo van a creer en Dios si no han escuchado de Él? And how can they hear if somebody don't preach ¿Y the cómo gospel? van a escuchar si no hay quien les predique? And how can they preach if they're not sent? ¿Y cómo ustedes van a predicar si no son enviados? And it's not that pastors will do the work. No creas que nomás nosotros tenemos que ser los pastores. You can do the work. Tú también puedes hacer el trabajo. God empower you to do the work. El Señor te ha dado a ti también ese poder para predicar la palabra. God is counting on you and I. Dios está contando contigo y con nosotros. We just need to open our eyes. Solo necesitamos abrir nuestros ojos. It's a matter of life and death. Es una cosa de vida o muerte. Because many are going to hell if they don't have Jesus Christ. Y déjame decirte, mucha gente irá al infierno si no escuchan y aceptan a Cristo Jesús. And the best thing when we do anything for God, Y déjame decirte lo mejor, cuando hacemos algo para Dios, He rewards us. que Él te da recompensas. You have a saying about when we die, we don't take anything with us. Hemos escuchado decir mucho algo, que cuando morimos no nos llevamos nada. That's not true. Pero eso no es cierto. Next verse. El siguiente versículo. Look at that. Escucha y lee eso. Oh, I'm sorry, in English. Ok, dice, después escuché la voz que decía, escrito está, benditos son aquellos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque ellos van a descansar de su trabajo y sus obras los van a seguir a ellos. Everything that you and I do Déjame decirte, todo lo que tú y yo for hacemos God para Dios, will follow us when we die. esas cosas, tus obras, te van a seguir cuando tú mueras. Jesus promised, even if we give a glass of water, El Señor lo dijo. He will bless us. Aún si tú le das un vaso de agua a alguien, no va a perder su recompensa. We have a treasure waiting for us in heaven. Esas recompensas nos están esperando a nosotros en el cielo. Even if you don't get paid here to do His work, Aún así que a ti no te paguen para predicar la palabra. God is a good accountant. Déjame decirte, Dios tiene muy buenas cuentas. And everyone has a book. Y cada uno de ustedes tiene un libro donde todo es anotado. And He will reward you. Y Él te va a recompensar de acuerdo a tus hechos. Only if Solamente you si open your eyes abres tus ojos and see how God sees. y mires lo que Dios mira. And feel what He feels Y siente lo que Dios siente for the lost. por las personas que están perdidas. Are you willing to open your eyes? ¿Estás dispuesto a abrir tus ojos? Can I pray with you? Pues sí, pudiera orar por ti. I want to pray Yo quiero orar por ustedes. that God would help you Que Dios te ayude to open your eyes para que puedas abrir tus ojos. so you can do whatever He wants you to do. Para que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas. That age is not a problem. ¿Sabe qué? Age is not a problem. Por favor, no pienses que le das un problema. No es un problema. You can be 10 years old Puedes tener 10 años or 100 years old. o puedes tener 100 años. God still can use you. El Señor te puede y te quiere usar. Amen. Amén. Let's all bow our heads. Vamos a inclinar nuestro rostro. Nobody's looking at me. Por favor, no me estén mirando. Just
Let's bow our heads and talk to God. Por favor, inclina tu rostro y adoremos al Señor. And I'm going to pray for you. Yo quiero orar por ti. How many of you would say, Pastor Marcy, pray for me? I would like for God to open my eyes. Por favor, sí. Just raise your hands, or if you want to come to the altar.